Olá, bem-vindo ao podcast com Dudu. No episódio de hoje, vamos falar com um ex-jogador de fútbol que se llama Enrique Daniel Vera Torres, el vulgo Ramber Vera. Y bueno, Ramber, la verdad que bienvenido. Un gusto, la verdad, que tener un mundialista acá con nosotros. Estoy seguro que mucha gente sabe de tu trayectoria, sabe del mensaje positivo que va a poder pasar a todos. Así que bueno, te doy la bienvenida y agradezco una vez más por tu participación con nosotros. Bienvenido, Ramber. No, primeramente agradecido, Dudu, contento por poder estar acá, conversar contigo, hablar de fútbol siempre es algo lindo, ¿no? Creo que nos conocimos en una cancha de fútbol, entonces eso es muy lindo, ¿no? Siempre estaremos agradecidos por esta invitación y poder hablar, como te digo, nuevamente de fútbol es algo lindo, ¿no? Buen, Ramber, espectacular. Bueno, para empezar, Ramber, realmente la idea es hablar un poco de tu trayectoria, obviamente en el inicio, ¿verdad? Eh, yo sé que fuiste mediocampista, ¿verdad? La pregunta también es si ahí ya empezaste desde chico, pero para entender un poco lo que fue realmente tu infancia, tu juventud, dónde empezaste a entrenar y también el equipo que debutaste, ¿verdad? Sí, bueno, como todo futbolista siempre pasamos por muchos inconvenientes. Bueno, antes era un poco más difícil poder llegar a primera o a debutar. Y me tocó de los 14 años estar en el Deportivo Trinidense, en las formativas, empecé en la precadete. Y desde ahí fuimos avanzando hasta debutar en la primera, que ahora sería, bueno, en ese entonces era la B, que ahora sería La la intermedia. intermedia. Y tocó debutar a los 17 años. Y desde ahí empezó todo, desde ahí ya empezó todo lo que sería la carrera futbolística, pero igual, aparte de eso, siempre trabajaba. Me tocó trabajar de pequeño, de los 10, 11 años ya trabajaba con mi padre o era en algún lugar donde siempre tocaba. Y a la par también estudiar, entonces siempre hacía las tres cosas para poder salir para adelante. Ya, y Rambe, entonces vos empezaste en Trinidense, vos sos de Asunción. Sí, de De Asunción, Asunción. ahí cerquita de la cancha de Trinidense, a una cuadra. Tengo la casa de mis padres, también tengo mi casa, me quedé a vivir por ahí con mi esposa, que también es del barrio. Nos conocimos ahí desde jóvenes y bueno, nos quedamos viviendo por el barrio, ¿no? O sea, es más o menos tricky, ¿verdad? El equipo de la familia más o menos ahí de la zona, ¿no? Bueno, espectacular. Yo lo que quería saber también un poco, Rambe, de Trinidense debutaste en Resistencia, ¿no? Y tuviste una época acá en Paraguay antes de ir a Ecuador. ¿Puedes hablar un poco de esa época acá antes de viajar a Ecuador? Sí, después tuve muchos pasos también por la intermedia, ya que luego cambiaría, digamos, de nombre. De la B pasa a la intermedia. Estuve en primera división cuando Resistencia subió en el 98. Ahí sí estuve en primera división. Después me tocó estar en intermedia en el Club Independiente, en Iteño el último año. Y bueno, en el 2003 jugué en Iteño el último año. Y enero del 2004 tuve la posibilidad de ir a prueba a Ecuador por un mes, a Laucas. Y Ajá. ahí fue donde todo empezó, ¿no? Perfecto, justo había anotado, bueno, Aucas fue, Itenho fue el último equipo entonces, y de Iteño, acá el te fuiste 2003. a un mes de prueba, pasaste en Aucas seguro, y bueno, y ahí empezó tu trayectoria por Ecuador, ¿no? Contanos un poco cómo, de Aucas, dónde más te fuiste, y en fin, ¿verdad? ¿Cómo fue o sea, adaptarse también, ¿verdad? A lo que es el fútbol ecuatoriano, ¿verdad? Que seguramente tendrá algo diferente del fútbol paraguayo, ¿no? Sí, bueno, me faltó contar lo de Soldamérica también, que yo estuve en Soldamérica. Primeramente estuve en la reserva y antes era sub-22, ¿no? Se jugaba en ese entonces. Y de ahí también estuve en el plantel de primera, pero no llegué a debutar en primera, no llegué a jugar. Ah, Entré al cambio, pero nunca pude debutar en primera hasta que se dio cuando vine aquí de vuelta a Asunción. Y sí, como decías, no es fácil. Estuve un mes a prueba en el Aucas. Eh, en ese entonces también me tocó estar con René Higuita.
cuando en el Aucas también él se sabía que venía a Laucas. Cuando yo fui me tocó ir con otro compañero, con un portero, un arquero que era Rojas el nombre. En ese entonces jugaba en General Caballero de Campo Grande. Y estuvimos un mes a prueba hasta el último día que se dio, digamos, la lista y gracias a Dios me pude quedar. Y de ahí empezó todo. Ya, perfecto. O sea, y en ese entonces, ¿cómo era esa transición, verdad? O sea, había muchos paraguayos allá, realmente o sea, adaptarse hoy en día, digamos que es un poco más fácil, ¿no? Con todo lo que es la tecnología, a veces un paraguayo ya sabe mucha información de lo que es el fútbol ecuatoriano, pero en ese entonces te fuiste, te jugaste ahí, te fuiste con paraguayo, pero ¿qué tal fue esa adaptación, Romero? Y primeramente fue un poco difícil, pero por el tema de la altura, porque hay 2.800 metros de altura en Quito. Aucas es de Quito. Y Aucas es de Quito. Digamos Quito, y luego está Aucas sería el sur, porque como es norte-sur nomás Quito, entonces Aucas queda en el sur y Quito queda, digamos, en el centro mismo. Y sí, costó mucho por el tema del frío, adaptarse a lo que es la altura, el clima, porque hay veces que a la mañana mucho frío, a la tarde salía el sol, luego llovía, caía una granizada, esas que uno no ni piensa y luego vuelve a salir el sol. Entonces era acostumbrarse a todo eso, pero ya había pasado todo, ya había pasado por muchas más cosas que eso, ¿no? Estuve en muchos lugares a prueba, estuve recorrí Francia, estuve Antes de irse a Ecuador. antes de ir a Ecuador estuve en Marsella, en Lyon, siempre haciendo pruebas, pero nunca se me daba. Estuve también en Uruguay, en Suiza también estuve. Muchos equipos, en Argentina también estuve en Argentinos Juniors. Estuve a punto de quedarme, pero no se dio. Y hasta que, digamos, fue el último tren a Londres, como se dice. Entonces me dicen de vuelta, ¿quieres ir a prueba a Ecuador? Y le digo, sí, vamos, no hay problema. ¿Y un representante era que te llevaba? Sí, me llevó un representante para allá y bueno, así empezó todo. Un mes a prueba allá y por suerte, gracias a Dios, pude conocer a paraguayos que estaban jugando ahí en Liga de Quito. Estaba Paraguay Espínola, estaba Villagra, estaba también el otro paraguayo también estuvo ahí, Juan Ángel Paredes. Eso ya en 2000 Ese era en 2004 cuando 2004. yo estaba a prueba ahí en Aucas. Ellos estaban ya en liga, ya estaban hace creo que 2 años ya estaban ahí en liga. ¿Y Aucas era primera o segunda división? Primera división. Primera sí. división. Y por la gente no me costó mucho la detección, porque gracias a Dios conocí a Paraguay Espínola, estuvimos mucho tiempo compartiendo. Entonces, desde el día que me quedé, desde el día que firmé el primer contrato, parecía que era algo lindo, ¿no? Como cuando te toca cobrar tu primer sueldo, ¿no? A veces no sabes ni qué hacer, quieres guardar dentro de la almohada o algo. Entonces es así, firmar tu primer contrato a los 25 años, imagínate, ya a los 25 años, firmar tu primer contrato, yo creo que es algo lindo, hermoso, y bueno, desde ahí todo empezó, ¿no? Mira, bueno, como vos decís, Rame, ¿verdad? Sabemos que hoy en día un mita ahí de 16, 17 años ya firma un contrato, ¿no? Y es muy de realmente te felicitarte, ¿verdad? Porque vos sabés que hoy en día hay muchos jugadores con 22, 23 años que no tienen una oportunidad y dejan el fútbol, ¿no? Y vos seguiste y todavía no viendo lo más lindo de tu carrera, ¿no? Porque, como vos decís, ¿verdad? Yo no sabía de ese recorrido que hiciste en Europa, te fuiste a varias partes y al final, de tanto que insististe, te fuiste a Ecuador y, bueno, empezaste por ahí, pero sabemos tu trayectoria, dónde llegó, ¿verdad? Así que hay muchos jóvenes hoy en día, en esa edad, que juegan el ascenso, que de por ahí no tiene esa motivación, ¿no? O sea, realmente hay que ver realmente que no es fácil llegar donde vos llegaste. Imagina que a los 25 fue tu primer contrato, o sea, mucho recorriste para poder lograr algo
Sí, sí, Dudo, así mismo. Yo creo que por ahí de repente uno hablando se olvida de algunas cosas, pero como te digo, son momentos lindos de poder recordarlo. A veces es difícil, pero a la vez es bueno poder hablar a los jóvenes, porque como tú dices, a los 15, 16 años uno ya firma un contrato con algún representante o con algún equipo, entonces por ahí es mucho más fácil en ese sentido. No digo que ya tienen la carrera ya hecha, ni ya, ya digamos, ellos ya pueden estar tranquilos, pero Claro. es un alivio grande porque ahora la mayoría de los chicos ya solo juegan al fútbol, estudian, algunos ya no trabajan, ¿no? Claro. Entonces, tiempo atrás tenías que trabajar, Claro. estudiar, muchas anécdotas, me tocaba dormir en el colegio, En serio. esas cosas que uno siempre cuenta con los ex compañeros que todavía a veces estamos en contacto, entonces anécdotas, muchas anécdotas Claro. que tenemos ahí que siempre uno cuenta, o a veces o los muchachos te preguntan, ¿no? ¿Qué Claro, tal? ¿Cómo claro. te fue en tal lado? Y así entablamos conversación y al final terminas hablando de toda una trayectoria que como tú dices, gracias a Dios, en muy poco tiempo conseguí cosas muy importantes y eso es lo que a uno se le queda. Claro, espectacular. Y claro, por tu perseverancia, ¿verdad? Espectacular. Bueno, vos llegaste en Aucas, ¿verdad? Nos contaste un poco bien esa historia y que, como decía, hay varias cosas que de repente uno no se acuerda tanto, pero ¿cuál fue el paso después de ahí, Rambert? Firmaste contratos, ya estaba en Aucas, ya estaba adaptado al fútbol ecuatoriano y después empezaste a evolucionar, a crecer, a progresar en eso. ¿Cuál fue el siguiente paso? ¿Cómo fue esa trayectoria estando ya en el fútbol ecuatoriano? Sí, se dio la posibilidad de como decir, quedarme en el Aucas, firmar el primer contrato. También conocí a gente paraguaya ya de mucho tiempo, señor Gaspar Agüero, que en su momento también me ayudó mucho. Es un paraguayo que se fue mucho tiempo a jugar allá, también en el Aucas y quedó viviendo allá. Tiene una panadería que es la panadería Guaraní. Y siempre estaba con él, por las mañanas cuando no había entrenamiento. Y y se dio que en ese momento también vino René Guita a firmar contrato con el Aucas. Vino el Team Delgado, también un jugador de renombre que estaba jugando en Europa. Creo que estaban en Southampton, no me acuerdo bien, en Inglaterra. Y viene también para recuperarse para poder llegar al Mundial cuando eso Ecuador estaba peleando para jugar el Mundial. Y imagínate, estar ahí, firmar tu primer contrato, conocer gente muy buena, que me ayudó bastante, compañeros que luego lo tuve compañeros en otros equipos y bueno, así fue los primeros pasos, digamos, de mi carrera, en donde gracias a Dios la mitad de año me fue muy bien, digamos, en el sentido futbolístico. En ese momento también me tocó poder llevar a mi novia, que es ahora mi señora, Claro. a Ecuador. O sea, viviste una Eh, época sola y después, y prácticamente estuve un mes solo, no porque mucho. luego jugamos un clásico, Aucas Ligas, me acuerdo, Ujú. en la cancha de Liga, en Casablanca. Y como son rivales, ahí ese es digamos, el clásico más que se tiene en Quito. Y bueno, estaba el gerente deportivo y le digo, mira, quiero traer a mi novia, a mi señora, y bueno, me dice, ganamos el partido y te doy el pasaje. Me dice. Jugaste con todo. Y ese día creo que salí la figura, ganamos 3-2. Era una locura, porque en ese entonces los pasajes Me eran imagino. No creo era que salían fácil. como $1,700 un pasaje a Ecuador en ese entonces. Y bueno, pasaron la semana, pasó una semana y gracias a Dios ya mi señora ya pudo estar allá conmigo y se me hizo mucho más fácil, ¿no? Claro, Entonces, claro. yo creo que son cosas muy lindas que a uno le pasó. Y ese año yo creo que fue muy lindo porque me di a reconocer, digamos, a la gente ecuatoriana. Había mucha gente paraguaya también jugando en Ecuador. Estaba también Raúl Duarte, que jugó mucho tiempo también en Ecuador, que hasta ahora somos muy amigos. Él también me ayudó bastante con lo que es también estar allá, compartir con ellos. Entonces, yo creo que en ese sentido
creo que fui un bendecido por todo lo que me pasó ese año para poder dejar una huella en Ecuador, ¿no? Sí, espectacular. Bueno, llegaste a Aucas, ¿verdad? Vos tuviste un paso por Universidad Católica, ¿no? Sí, terminamos el año con el Aucas, luego el 2005 eh, conozco a mi representante, que es amigo mío ahora, que es Rodrigo Espinosa, el Bolo. Él adquiere el pase mío en el 50% y el otro 50% se me queda a mí. Y bueno, él me lleva a la Católica, que en ese entonces estaba en la B, la Universidad Católica, que ahora está en primera división. Sí, sí, sí. Estaba en la B, estaba armando un buen equipo para poder, digamos, Ascender, ¿no? ascender, ¿no? Como en el Aucas, los últimos años no terminamos bien. Claro. Salió la posibilidad de la Católica y yo no dudé, le dije que sí. No importa si era la B o pero yo quería quedarme en Ecuador. Y así se dio, firmamos un año. Luego estuvimos poco tiempo ahí porque luego salió un equipo de primera división que es el Olmedo de Riobamba. Ahí fui, digamos, en el 2005 de vuelta, creo que fue mediados de mayo que me fui al Olmedo, hasta ahí completar hasta fin de año del 2005. Terminar el año. Bueno, y ahí fue traspaso básicamente a Liga de Quito, ¿no? Ahí fue, 2006, sí. El 2006... básicamente ya tenía tu nombre ahí, ya conocía, bien adaptado. Sí, ya estábamos adaptados, pero era difícil. Sabemos que en equipos grandes no es fácil llegar, pero en ese momento se dio todo, ¿no? Yo creo que Paraguay Espino se nacionaliza para no ocupar el cupo extranjero, para poder dejar también una plaza. Liga de Quito estaba buscando un jugador argentino, creo que era un jugador Ledesma que estaba jugando en Nápoles, y no se cayó la negociación y ya no había, porque se cerraba el libro de pase en pocos días, ¿no? Ahí cómo se dan las Y cosas, yo estaba ¿no? aquí de vacaciones y me llama mi amigo el Bolo, mi representante me llama, me dice, Quique, ¿quieres jugar en liga? Me dice, claro que sí, le digo, bueno, ya está, vamos a firmar por liga, te vienes al otro día y no lo podía creer, ¿no? Era una, como te digo, son ¿Cómo recibiste ese mensaje, esos ese momentos que llamado? es como cuando me llamaban para la selección, también uno, digamos, son esas llamadas que uno no espera, ¿no? Claro. A veces Entonces, no cree, ¿verdad? se dio, fui para allá, firmé contrato y fui a conocer a los compañeros, pero ya había enfrentado a Liga de Quito, ¿no? Pero yo creo que tenía jugadores de renombre en ese entonces, era impresionante. Impresionante. No sabía dónde iba a jugar, sinceramente uno decía dónde uno va a jugar acá, ¿no? Claro. Cuando eso el técnico era Oblitas, el peruano, y estaba Edison Méndez, Neisser Reasco, Chorri Palacios, Paraguay Espino, era un equipo, pero O sea, un difícil, equipazo. Era difícil de entrar. remarla de vuelta, pero sabía que en cualquier momento, si me daban la oportunidad, no iba a desaprovechar Claro. y así fue, ¿no? Bueno, Rambert, hablando ya de Liga de Quito, ¿verdad? Que obviamente es un equipo que hiciste historia ahí, ¿verdad? Como la selección paraguaya. Siempre cuando hablan de Rambert Vera, hablan de Liga de Quito, hasta por lo que conquistaste ahí, ¿verdad? Quiero hablar un poco, 2007 saliste campeón ecuatoriano, ¿no? Sí, 2007, sí. Y después Copa Libertadores 2008, Recopa Sudamericana 2009 y Copa Sudamericana 2009. O sea, esa época fue la época mejor de tu carrera, digamos, ¿no? Porque Sí, después sí. viene el Mundial 2010. Y por eso te digo, yo creo que en poco tiempo me pasó todo, ¿no? De repente uno no se va a la vuelta y 2, 3 años atrás miraba ahí, estaba jugando los torneos acá del barrio, torneos de habido por haber jugaba aquí en Paraguay, ¿no? Claro. Y yo creo que son esos momentos únicos que a uno le pasó. Me pasó todo muy rápido. Como te digo, soy un bendecido de la vida, que siempre la luchó, que nunca le regalaron nada. Entonces, conseguir cosas tan importantes en muy poco tiempo, creo que es un poco difícil y mantenerse también, ¿no? Pero gracias a Dios
conseguir con Liga todo lo que uno consiguió, porque es el rey de copas de Ecuador, porque solo pocos equipos tienen la Copa Libertadores, perdón, la Recopa y la Sudamericana en el mismo año, ¿no? Claro. Entonces, creo que son momentos únicos que uno ha pasado. Espetacular. E decime uma coisa, Rambert, que é mais ou menos um mensagem que tratamos de chegar a la gente acá também, ¿verdad? Esse, digamos que foi el tope de tu carreira, ¿no? Salir campeão de Libertadores a qualquer jogador sul-americano é o máximo. Mi pergunta em relação a esse é o seguinte: vos era volante meio-campista, e nessa época em Quito vos jogava mais por fora, jogava no meio, porque tu característica siempre fue la velocidad en esa época, ¿no? Sí, y yo cuando llegué al Aucas a prueba, yo llegué de media punta, ¿no? Digamos de enganche, algo así había llegado yo. Porque como a mí me gustaba correr mucho, yo siempre jugaba por afuera. Antes acá se usaba mucho los winnies, el famoso win tata que le decían. Claro. Siempre te tiraban por afuera y a ese era el que le tenían que hacer correr para que pueda tirar los centros y el 9 pueda hacer el gol. Entonces, en el Aucas me ponen de volante central. Ya había jugado acá en Iteño de volante central, pero no le di mucha importancia, ¿no? Y ya llegando en el Aucas me pone, había un técnico que estaba con nosotros, Omar Piripi, me dice, Enrique, ¿te animás a jugar de volante? Me dice, sí, le digo, de volante central. Y jugué un clásico de volante central contra Liga de Quito y desde ahí quedé de volante. No salí más, siempre jugaba de volante central, a veces volante por afuera, por derecha o por izquierda, a veces más adelantado, de media punta, pero en las posiciones donde siempre me ponía, trataba de siempre hacer lo mejor, ¿no? Nunca decía que no. Me tocó jugar en todos los puestos, pero nunca decía que no. Claro. Siempre trataba de hacerlo errar lo menos posible, así para luego, digamos, cuando me toque otra vez la oportunidad de jugar en algún puesto donde no era lo mío, hacerlo bien. Lo que uno quiere jugar, ¿verdad? Como se dice, si el entrenador te pone, a no ser que de repente realmente no sea tu función, ¿no? Totalmente diferente, pero bueno, lo que quiero es que me comente un poco, yo estoy seguro que mucha gente también que conoce ahí esa época de la Libertadores principalmente. ¿Cómo fue esa Libertadores, Rambert? Porque enfrentar a muchos equipos, digamos que muy equipos grandes, respetados en la Libertadores, ¿verdad? Yo veo que ustedes eliminaron a Estudiantes de La Plata, jugaron contra San Lorenzo, contra América de México y, en fin, la final jugaron contra Fluminense, o sea, una campaña muy respetada. Sí, sí. Yo creo que se fue dando paso a paso porque la primera rueda casi... nos tocó con Libertad también jugar contra Libertad, digamos, la fase de grupos, y Libertad también cuando eso tenía un equipazo, ¿no? Yo creo que nosotros nos hicimos muy fuertes de locales, entonces eso fue digamos, lo primordial, ¿no? Sacar los puntos de locales y luego rescatar algún puntito de afuera. Y tenía altura también, ¿no? Altura, un poco de... Aprovechar la altura, porque todos dicen... tienes altura, entonces sí, por la altura van a ganar, pero no es así. Siempre, a veces la altura complica, pero hay que jugar también para que la altura te dé una ayudita o una mano, como se dice. Y así fue que pasamos la primera fase y nos tocó jugar contra San Lorenzo, un equipo también duro. Cuando eso estaba de Alessandro, me acuerdo, estaba ahí. Ramón Díaz era el técnico, lo tenía de rival a Aureliano Torres, que también lo conocía de la selección de Paraguay, claro. Que ahora es compadre mío, ¿no? Encima a él le toca errar el penal que nos da la clasificación para pasar a la otra fase. Y de ahí nos toca San Lorenzo, Estudiantes. Pasamos a Lorenzo, nos toca Estudiantes, otro equipo difícil. Argentina. Cuando eso estaba Verón, ya estaba también ahí, entonces difícil. Pero nosotros íbamos paso a paso. Luego pasamos a Estudiantes, nos tocó al América, cuando también el América era un equipo fuerte, venía a eliminar a muchos equipos también. Siempre creo fue que duro al Flamengo, América, ¿no? Al Flamengo. Libertadores siempre fue duro América. Sí, duro. Difícil. Y cuando estaba también Salvador Cabañas, estaba ahí, tenía un equipazo. Creo que estaba, no me acuerdo si Pipino Cueva todavía seguía ahí, pero estaba el Rorro López, creo que estaba
en el América. Y no, creo que era un equipazo. Y luego nos toca Fluminense, ¿no? En la final. Esa sí fue, yo creo que de locales hicimos un buen partido donde ganamos 4-2, pero sabíamos que allá en el Maracaná iba a ser complicadísimo. Maracaná lleno. Lleno, el hotel, no te dejaban dormir, bombas ahí en Río, pero uno, la adrenalina que tenía era que llegue el momento del partido. Y así se dio que nos tocó llegar a los penales después de 120 minutos y pudimos conseguir la Copa Libertadores que digamos nadie se lo creía. En ese momento al ganarla nosotros no pensábamos lo que habíamos conseguido. Después de los años, ahora después de pasar casi 12, 13 años, van pasando los años y uno lo recuerda mucho más, sabiendo que cada vez es más difícil conseguir una Copa Libertadores con un equipo y es lo que todo jugador sueña cuando empieza a debutar. Primero conseguir la Copa Libertadores y luego vestir la camiseta de tu selección, ¿no? Así mismo. Bueno, Rambert, quiero hablar un poco de la selección, obviamente, no podemos dejar de hablar. Sos uno de los últimos mundialistas, ¿verdad? Como se dice. Quiero que me hable un poco de ese primer llamado, ¿verdad? ¿Cómo fue recibir la llamada que te estaba yendo por primera vez a la selección paraguaya? Sí, se dio el llamado, no me acuerdo ni fecha ni día, pero se dio el llamado de... ¿Cómo fue recibir ese? ¿Quién te llamó? Me llamó no me acuerdo si me llamó... llegó primero la convocatoria, no sé si fue Rogelio Catebeke, que estuvo en ese momento, estaba en la selección como en la parte de coordinación, de coordinador, perdón, que me había llamado. Después había hablado con el profe Pablo Rosso, el PF, que ahora está en Olimpia. Con él hablé mucho porque justo en ese momento también venía, ya estaba haciendo los papeles para nacionalizarme para poder jugar por la selección de Ecuador, ¿no? Entonces se dio ese momento de ver en dónde, si me voy a la selección y yo pensaba ir a la selección de Paraguay, ya hay buenos jugadores, no sabes si vas a jugar. La selección de Ecuador ya te conocen, te pueden dar un poco más de oportunidad. Pero en el momento de hablar con la familia y de conversar con mi amigo, con el Bolo, que en ese entonces era mi representante, me dice, anda a vestir la camiseta de tu selección. Y como digo, no dudé en ese momento y dije que sí. Me tocó la primera convocatoria, creo que me tocó a mí con México y Suecia, o Suecia creo que, en donde allá perdimos, no sé si 1-0, y en México habíamos ganado. No me acuerdo bien, pero esos fueron mis primeros 2 partidos en la selección, y yo creo que fueron momentos únicos, inolvidables, porque ya me había tocado estar en la selección sub-20. Ya me había tocado tiempos atrás estar, cuando estaba en el Sportivo Trinidense, ya me tocó estar en la sub-20 cuando estaba Roque, estaba Gavilán, Pablo da Silva, estaba Salvador Cabañas, que en ese momento era la sub-20, pero ya se perfilaba como para llegar a las mayores. Entonces eran momentos inolvidables, únicos, que uno empezó digamos, a hacer su página, su nombre ahí en la selección, y cada vez que se va a la convocatoria siempre trata de hacer lo mejor para poder ser tenido en cuenta por el cuerpo técnico. Espectacular, es un sueño, obviamente, ¿verdad? Lo mejor será, me imagino, defender tu país, defender en un mundial, ¿verdad? Bueno, Mundial de 2010, Rambert. ¿Qué fue representar tu país en ese mundial? O sea, el último mundial de la selección paraguaya. Sí, lastimosamente quedamos fuera de muchos mundiales, pero nosotros, como siempre decimos, que estuvimos ahí adentro de la selección, siempre vamos a apoyar en todo a los que están viniendo, que Dios mediante el mundial que venga nos puedan llevar de vuelta, ¿no? Y sí, yo creo que fueron esos momentos que uno recopila todo lo que ha hecho en la parte
en lo profesional, ¿no? De todo, de dónde empezó, cómo salió la primera convocatoria, de las eliminatorias que se hizo, porque hicimos una eliminatoria muy buena en donde clasificamos creo que 2 fechas antes de la eliminatoria, fuimos el primer equipo clasificado al Mundial. Fueron momentos inolvidables y prepararte para un Mundial, creo que nos preparamos un mes y medio antes, nos fuimos para Francia, en Evian, en la ciudad de Evian hicimos la pretemporada, salimos un mes de Paraguay, estuvimos un mes afuera, fueron casi 2 meses y medio sin ver a la familia, uno se enfocó solamente en lo que era jugar el Mundial, hacer un buen papel. Pero sentí también eso, ¿no, Romero? O sea, estaba ya representando a tu país, sentía esa energía de acá hacia usted, ¿no? Sí, O sea, sí, otra... se sentía. Nosotros no sabíamos lo que pasaba acá, la gente cómo se preparaba para cada partido, porque siempre ponemos anécdotas con el cuerpo, bueno, con la selección cuando nos solemos juntar, que nos llevaron allá donde no había ni internet, no había, ¿no? Sí. Creo que agarraba internet a las 12 de la noche y cuando eso era creo que 4 o 5 horas de diferencia y a veces solo nos tocaba saludar a la familia, ver cómo estaban y bueno, ya luego enfocarse de vuelta a lo que era prepararse para cada partido y poder llegar lo más lejos del Mundial. Y yo creo que en ese momento se hizo una familia. Fueron 4 años de eliminatorias que nos fuimos conociendo cada uno, luego para poder estar 2 meses afuera, sin la familia, concentrado, sabiendo que nos enfocábamos solamente para poder hacer bien las cosas y que también aquí en nuestro país, la gente que estaba acá pendiente de nosotros, pueda disfrutar cada partido y nosotros también con ellos, ¿no? Ya, decime una cosa, Rambert, vos tocaste el tema de Cabañas, ¿verdad? ¿Qué fue jugar el Mundial sin él? Porque él, básicamente, la eliminatoria era una figura importante para Paraguay, ¿no? Sí, sí. Yo creo que fue un golpe muy duro para nosotros enterarnos cuatro meses antes de que empiece el Mundial lo que había pasado con él. Pero a la vez también él fue digamos, la fuerza nuestra de poder encarar así la preparación del Mundial. Nosotros nos preparábamos el Mundial y nos enviaban videos de él, cómo se estaba recuperando, cómo se estaba esforzando para salir adelante. Él siempre nos enviaba mensajes de aliento, entonces eso creo que a nosotros nos tocó muy adentro y nos propusimos cada uno y en grupo de poder dejar en alto a nuestra selección por él y por toda la gente que siempre nos venía siguiendo y así fue que se dio hasta poder llegar entre los 8 mejores del mundo, ¿no? Claro, bueno, para ir tratar de, cerrando ya en un rato, Gio, tratar de analizar realmente lo que fue la campaña de Paraguay. ¿Verdad? Ustedes debutaron contra Italia 1-1, Eslovaquia 2-0, o hiciste un gol contra Eslovaquia, ¿no? Sí, un gol en el día del padre. En serio, yo ya vi varias veces el gol, pero quiero que me cuente esa sensación, Ronald. ¿Qué es hacer un gol en un mundial para tu país? No, es lo único. Es único que uno, como te digo, cuando uno hace el gol ahí no se da cuenta de lo que está haciendo, ¿no? Pasando los años, ahora que tus hijos son grandes, ellos ven, ahora que se usan mucho las redes sociales, ven videos, ven cosas que uno no pensó que iba a hacer, ¿no? Y hacer el gol en un mundial es increíble, ¿no? Sin explicación, no hay explicación. No hay explicación, creo que uno a veces hasta se le pone piel de gallina o a veces se le caen las lágrimas cuando escucha las grabaciones o cuando escucha un gol en el mundial, entonces son momentos únicos y siempre quedarán para la eternidad para mí, ¿no? Sí, espectacular. Y Rambert, después enfrentaron Nueva Zelanda, entran contra Japón. ¿Qué fue ese partido contra Japón? Porque, bueno, la clasificación ya fue algo, obviamente, conmemorado mucho, ¿no? Porque no era tan fácil tampoco Italia, favorita, seguramente, con Eslovaquia, que son equipos difíciles, Nueva Zelanda. Sí, yo creo que era un grupo difícil, complicado como todos los equipos, ¿no? Pasamos la primera fase, clasificamos primero, nos tocó Japón, sabíamos que iba a ser un partido difícil,
iba a ser un partido que teníamos que saber que teníamos que correr no solo los 90 minutos, sino los 120 minutos que duró ese partido, porque sabemos siempre que los japoneses se caracterizan por lo que es la parte física, ¿no? Corren mucho, entonces nos preparamos para ese partido y bueno, así fue que se llegó a los penales y bueno, gracias a Dios a Tacuara le tocó patear el último penal que nos dio la clasificación de estar entre los 8 mejores y eso fue ya para nosotros algo lindo, poder disfrutar ese momento, esa noche y luego ya pensar en el rival que se venía, ¿no? Y ya, bueno, y después del partido de España, Rambert, yo creo que fue, obviamente, todo Paraguay se queda con esa sensación que podría haber pasado eliminado al campeón, que después fue España, ¿no? Sí, hasta ahora nosotros decimos si pasábamos a España, yo creo que por ahí le pegamos al palo y llegamos a la final, ¿no? Pero yo creo que estábamos muy convencidos de lo que hacíamos. Sabíamos que si pasábamos con España, ya iba a pasar cualquier cosa en las semifinales, ¿no? No se dio, pero creo que terminamos con la frente en alta, dejando Claro. todo dentro del campo de juego. Nosotros no sabíamos lo que estaba pasando acá, lo que estaba sufriendo la gente. Como te decía, nosotros nos enfocábamos solamente en lo que era el mundial y a veces hablar un poco con la familia, ¿no? Pero yo creo que fueron esos momentos únicos e inolvidables que pasamos. Hasta ahora cuando siempre te preguntan, ¿y qué pasó con España? ¿Qué pasó? Pero son cosas que tiene el fútbol, ¿no? Que no se pudo dar y bueno, pero igual yo creo que dejamos en alto a nuestra selección. Rambert, decime, si hoy pudiera hablar con la gente que está en la selección, porque obviamente que todo Paraguay se queda con ese próximo mundial, el próximo mundial, queremos ir, ¿no? ¿Verdad? Con la experiencia que ustedes hicieron en ese grupo, ¿qué es lo que vos podría transmitir hoy a esa nueva generación de muchos jugadores con calidad, pero para que de repente un mensaje, no sé, de motivación para que ellos realmente sepan lo que es defender su país en un mundial, ¿verdad? Sí, bueno, siempre me ha tocado a veces hasta ir en la concentración años anteriores cuando nos habían llamado para poder estar ahí, poder hacer grupo, poder estar con los muchachos. Y como siempre, como te dije anteriormente, nosotros siempre vamos a estar para apoyar en lo que sea. A veces seguramente no nos va a gustar algo, pero son momentos que uno siempre vivió en la selección y siempre tenemos que apoyar. Y ahora con los jugadores que tenemos, yo creo que hay muy buenos jugadores, mejores que antes, ¿no? Pero yo creo que le falta un poco de poder formar esa familia que nos tocó a nosotros en el 2010, que le tocó a jugadores anteriores en Francia 98, en otros mundiales que se hizo también muy buenos papeles. Entonces, yo creo que falta un poquito más esa unión en grupo y nosotros siempre estaremos ahí para apoyar en lo que sea, ¿no? A veces vamos a criticar en algunas cosas, pero siempre trataremos de apoyar en toda nuestra selección para poder verlo otra vez en el Mundial y así poder disfrutar de vuelta de otro Mundial con nuestra selección de Paraguay. Bueno, Ramer, para encerrar, quiero que con todo lo que vos pasaste en el fútbol realmente pueda transmitir un mensaje a esos jóvenes, ¿cómo se dice, verdad? De repente a esa criança, ese joven, ese atleta que hoy tiene 12, 15, 18 años, que su sueño es ser jugador de fútbol, ¿verdad? ¿Qué vos podría transmitir a esas personas con toda la trayectoria que vos tenés, lo que lograste? ¿Cuál es el punto clave para vos, Ramir? Que ellos tienen que siempre enfocarse y tienen que ser disciplinados, en fin, ¿qué vos podría decir a esa gente? Oh, primeramente que sigan su sueño, ¿no? Que nunca pierdan el, el pensar de ser futbolistas profesionales. Que si no se da en la primera, se puede dar en la segunda. He tenido chicos desde los 14 años entrenando con ellos y siempre decía que en cualquier momento se iba a dar una oportunidad. No solamente en formativas, porque a veces uno está en formativas, luego de 6 meses queda afuera y ahí dice, no, ya no quiero jugar, pero yo creo que sí, tienen que ser fuertes mentalmente, siempre tratar de pensar en adelante.
pensar que en algún momento va a llegar y hay que aprovechar esa oportunidad, porque si el momento llega y tú no aprovechas, no puedes decir que no es porque no te dieron oportunidades, ¿no? A veces te dan una y tienes que aprovecharla, a veces te dan 10 y no aprovechas, entonces ya no sé qué uno puede pensar, ¿no? de los jóvenes, pero siempre tratar de siempre hablar con ellos, que siempre estudien. Lo primero que siempre le digo, que en el colegio estén bien, siempre a estudiar, porque creo que si no se dan el fútbol, por lo menos puedan ser alguien en la vida, ¿no? Prepararse para lo que venga, ser buenos seres humanos. A los que tienen todavía sus padres, siempre tratar de siempre hacerles caso a los padres, estar con ellos siempre, porque ellos son los que te dan el sustento día a día, hasta el momento que tú sales de la casa. Después, si no se te dan las cosas, vuelve en la casa de tus padres. Entonces, yo creo que siempre tienes que ser agradecido con ellos, y ellos son los que siempre van a estar en los momentos malos contigo. Y así, yo creo que los jóvenes tienen que ir pensando de a poquito que en cualquier momento se pueda dar la oportunidad, más ahora sabiendo que para los jóvenes es mucho más abierto ahora en esta época que en tiempos atrás, ¿no? Claro. Entonces, siempre cuando me toca estar o dar una charla con los jóvenes, decirles que nunca pierdan el sueño en poder llegar a debutar, digamos, primeramente en formativas y luego hacer su carrera para poder llegar a primera división. Bueno, Rambert, espectacular. Yo creo que, como te digo, ¿verdad? Una vez más agradecer por tu presencia acá con nosotros. Yo estoy seguro que es un mensaje que va a llegar a mucha gente que conoce tu trayectoria, mucha gente que también es fan tuyo, ¿verdad? De todo lo que hiciste para los clubes donde pasaste y para la selección paraguaya. Así que te quiero agradecer una vez más. Y bueno, es momento de despedirse de la gente. Si quiere mandar un mensaje final, en fin, de por ahí vamos a ver si tenemos una segunda oportunidad, Rambert. Sí, muchísimas gracias. No, agradecido contigo, Udú, agradecido con la gente que nos está viendo, mandarle saludos a todos, a la gente de Ecuador, que seguramente nos estará viendo también, bueno, a toda la gente de México también, donde me tocó jugar en algunos equipos, y bueno, agradecido como te digo siempre, soy un bendecido de Dios, agradecerle siempre a Él porque está siempre nos da la vida el día a día, y bueno, estaremos siempre a la orden de Udú cuando tú quieras. Muchísimas gracias, Rambert. Bueno, vamos encerrando acá con más un podcast con Dudu. Muchísimas gracias.